Lección número 18 de Teología de las Misiones. En este tiempo pascual consagrémonos nuevamente hoy al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuestra clase de misionología. Vamos a tener una reflexión hermosa sobre la espiritualidad de la misión. Misionología sin oración, sin el Espíritu Santo, es trabajo de ONG, decía el Papa Francisco. Vamos a reflexionar también una reflexión, valga la repetición, del Padre Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia desde 1980, porque él intervino en una jornada académica titulada El espíritu alma de la misión. Tuvo lugar esta jornada en la Universidad San Dámaso de Madrid, España, y la ponencia del Padre Cantalamessa fue la ponencia principal después de las intervenciones de las autoridades de esta Universidad San Dámaso de España, de su rector, el director de la Cátedra de Misionología, también el coordinador de la Cátedra de Misionología también, que tuvieron pues con el Padre Cantalamessa un coloquio, y este coloquio pues lo presidió el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Yo creo que vale la pena, a lo mejor les mando el video, si me lo piden, les mando el video. Yo les voy a mandar la conferencia escrita, porque de ahí es donde se las voy a comentar. Y después, pues si alguno la quiere, pues me avisa y yo les mando pues la ponencia en audio, en video más bien, ¿verdad? Fue un video del Padre Cantalamessa que estuvo muy linda. Yo la estuve escuchando hoy para prepararles este tema, porque recuerden que estamos en la clase número 18 y estamos ya por concluir. Solamente nos faltarían un par de ponencias que quiero dedicarlas principalmente al documento de Aparecida, porque recuerden que el documento de Aparecida es el gran documento de la misión continental para nosotros, que también es un documento desconocido por la mayoría de los cristianos latinoamericanos, que yo creo que debemos hacer una buena reflexión. Entonces, prácticamente las clases sobre el documento que estábamos desarrollando, pues ya las damos por concluidas. Yo sé que el documento apenas llegamos a la mitad, pero ustedes tendrán que profundizar, por supuesto. Pues yo no les puedo dar todo, porque es mucho lo que abarca. Imagínense ustedes que en esta Universidad San Dámaso de Madrid, España, tienen la cátedra de misionología. Imagínense una carrera para ser especialista en misiones, una carrera de 4 o 5 años que nosotros apenas en 20 clases pues estamos resumiendo. De alguna manera pues para despertar en ustedes el deseo de seguir profundizando con todas las herramientas y todos los elementos que hemos compartido, principalmente la bibliografía.
un libro anterior que les acabo de mandar que está precioso, pero digo yo ya no, ya lo tienen en sus manos, ustedes tendrán que formarse, ¿verdad? Autoformarse ustedes principalmente. Entonces lo que vamos a tratar de escudriñar en esta ponencia del Padre Canta la Mesa es el espíritu de Dios, la espiritualidad, quiero llamarla yo, la espiritualidad del misionero o la espiritualidad de la teología de las misiones, pues, que es el tema principal que desarrolla el Padre Canta la Mesa. Una de sus frases más fuertes que resonaron pues, en esa predicación del Padre Canta la Mesa es la siguiente. Dice el Padre: ¿puede mi aliento animar vuestra palabra, o vuestro aliento puede animar mi palabra? Y la respuesta es no. Mi palabra solo puede ser pronunciada con mi aliento. Y la palabra de ustedes, la palabra vuestra, con el aliento de ustedes. Así, con esta reflexión, de una manera análoga, se entiende la palabra de Dios. La palabra de Dios solo puede ser animada por el soplo de Dios, por el aliento de Dios. Recuerden que la palabra sale de nuestra boca por nuestro aliento, por nuestra expiración de aire, que produce el sonido de la voz, de la palabra. Entonces, análogamente, dice el Padre Canta la Mesa, podemos entender la palabra de Dios. Solo puede ser animada por el soplo de Dios. ¿Y qué es el soplo de Dios? Es el Espíritu Santo. Y nuestro único poder sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es invocarlo y rezar. No hay otros medios. Pero este medio débil nuestro de la oración y de la invocación es en realidad infalible, porque Dios se ha comprometido a dar el Espíritu Santo a quien se lo pide, dice la Sagrada Escritura. De allí entonces, de esta reflexión, tenemos que sacar la conclusión de que la esterilidad de los esfuerzos evangelizadores, si no van acompañados de una presencia continua de Dios en el alma de quien predica, el esfuerzo entonces para una evangelización mundial está expuesto a dos peligros principales. Uno es la inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar que los demás hagan. El otro, digamos, esfuerzo que hay que hacer es lanzarse a un activismo humano, febril y vacío. Son los dos defectos de la evangelización sin el Espíritu Santo. Repitamos, el primero es la inercia, la pereza, no hacer nada, dejarlo todo para los otros. Y la otra cosa es lanzarnos a un activismo vacío de espiritualidad, con el resultado de perder poco a poco el contacto con la fuente de la palabra de Dios y de su eficacia. Esto también sería lanzarse al fracaso. Entonces, la esterilidad de los esfuerzos evangelizadores sin la compañía del Espíritu Santo son de balde. Y produce esos dos defectos, pues que nos tiramos a la pereza, al no hacer nada, a la inercia, o hacer algo por nuestra propia cuenta, que también si no tomamos en cuenta a Dios tampoco sirve nuestro esfuerzo. Esto también sería como lanzarse pues al fracaso desde un comienzo. Cuanto más aumenta el volumen de la evangelización y de la actividad misionera, más debe aumentar el volumen de la oración. Si no oramos, nuestro trabajo pastoral misionero no funcionará. De hecho, la predicación sin oración es como las palabrerías profanas que reprocha San Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta a Timoteo 2:16. Porque en medio del torbellino de palabras inútiles y puramente humanas que salen de la iglesia,
el mundo ya no percibe la energía de la palabra de Dios. No percibe la enérgica palabra de Dios y encuentra el mundo pues un buen pretexto para quedarse tranquilo en su incredulidad y en su pecado. Entonces, si de la misma iglesia salen palabras vacías de espíritu, pues no dará su fruto. Por lo tanto, la evangelización tiene necesidad vital de auténtico espíritu profético. Miren qué interesante. La evangelización tiene necesidad vital de un auténtico espíritu profético. Dice Canta la Mesa, pero el alma de la evangelización es la profecía. Y es precisamente de la oración de donde saca ese espíritu profético el evangelizador, la iglesia, y nosotros todos somos la iglesia. Todos tenemos que sacar entonces del Espíritu Santo de Dios la fortaleza para que nuestro trabajo misionero evangelizador dé fruto, porque el fruto se va a dar precisamente cuando nuestra evangelización sea profética. Como un consejo práctico a quienes preparan una homilía, una charla, cualquier ministerio de predicación, dice el padre Canta la Mesa que hay dos formas de preparar una predicación, dos formas de preparar una charla. Yo puedo sentarme a la mesa y elegir yo mismo la palabra que voy a anunciar y el tema que voy a desarrollar basándome en mis conocimientos, en mis preferencias, etc. Y después, pues una vez preparado el discurso, ponerse de rodillas para pedir a Dios que le dé fuerza a mis palabras, que dé eficacia a mis palabras y que también Él añada el Espíritu Santo a mi cultura, ¿no? A mi forma de entender y de comprender el mensaje que yo quiero transmitir. Es ya entonces una buena cosa, pero no es el camino profético. Es necesario hacer lo contrario. Primero, ponerse de rodillas y preguntarle a Dios qué palabras quiere decir a través de mí. Y después que yo haya hecho ya oración, sentarme en el escritorio y poner todo lo que yo sé, todo mi propio conocimiento, mi propia cultura, y poner mis propios medios al servicio de Dios, al servicio de la evangelización, para que Él, Dios mismo, pueda darle cuerpo a esta palabra que yo deseo transmitir. En efecto, con el solo hecho de ponerse en oración, el hombre se somete a Dios, se pone en actitud de obediencia, en actitud de apertura en relación con Él, con su Dios. Entonces Dios no puede revestir con su autoridad más que a quien acepta su voluntad. De esta forma sería magia, no profecía. Pero además de la oración, es precisa la rectitud de intención, la rectitud de conciencia, diría yo. Miren qué complicado es hablar de Dios. A veces somos falsos profetas porque no tenemos una relación íntima con Él, y cuando queremos presentarlo al mundo presentamos una falsa idea de lo que es Dios. Incluso dice el padre Canta la Mesa que si nosotros nos ponemos a hacer la charla y después nos ponemos en oración para que el Señor bendiga lo que hemos escrito, dice que pierde total sentido porque no hacemos la voluntad de Dios. Lo primero es ponerse en oración, someterse a Dios en actitud de obediencia, en apertura hacia Él, porque Dios no puede revestir con su autoridad más que a quien acepta su voluntad. Entonces nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, ¿qué querés que diga? ¿Qué querés que salgamos a anunciar en esta misión, en esta evangelización, a propósito de que nuestra parroquia tiene idea de preparar una gran misión parroquial, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos de pandemia sería
muy arriesgado, ¿verdad? Porque sí, sin criticar la instrucción de nuestro párroco, porque tenemos que obedecer. Sin embargo, yo creo que va a dar muy poco fruto porque saldrán unos 4 a evangelizar y no toda la parroquia. De esta manera es triste. Entonces, dice el Padre Canta la Mesa que si nosotros no ponemos nuestra voluntad al servicio de Dios, nuestro conocimiento, nuestra ciencia teológica, pues eh, eh, Dios no puede hacer magia. Dios no puede hacer profecía con lo que nosotros preparemos. Primero tenemos que hacer oración. Segundo, dice el Padre, tenemos que tener una recta intención. Porque el Espíritu Santo no puede actuar en nuestra evangelización si el motivo de nuestra evangelización no es puro, no es limpio el motivo. Porque a veces andamos buscando el elogio personal, ni siquiera la riqueza, pues. La vanidad, eso puede ser un gran pretexto para que el Espíritu no actúe en nuestro trabajo evangelizador. Y el Espíritu Santo no puede hacerse cómplice de esta mentira, aunque estemos diciendo muchas verdades teológicas y científicas de la teología. Si no tenemos una recta intención, el Espíritu conoce los corazones y Él actúa en la medida en que nosotros tenemos la verdadera disposición. Porque el Espíritu Santo no puede venir a potenciar nuestra verdad. Para purificar nuestras intenciones hay que trabajar la humildad y el amor a los hermanos, el amor a Dios en primer lugar, porque nosotros queremos anunciar a Dios con todo el amor que nosotros podamos sentir en nuestro corazón. Y respecto a la primera, el Padre Canta la Mesa señaló que la carcoma de la búsqueda de la propia gloria, la propia vanagloria, no muere sin antes probar el leño amargo de la cruz. Aceptar la cruz, determinadas cruces, es el único camino para purificar de verdad nuestras intenciones. Y convertirnos también nosotros, como los apóstoles en Pentecostés, en muertos a nosotros mismos y en proclamadores solo de las grandes obras de Dios. Entonces no basta, sin embargo, con quitar el obstáculo principal de que es la búsqueda de uno mismo, sino que también la intención en la predicación de Cristo puede estar contaminada con otras faltas, entre ellas la principal, que es la falta de amor. Así que si nosotros evangelizamos, predicamos, imagínense que yo me pongo de ejemplo que si yo no hiciera con mucho amor para ustedes estas clases que les he transmitido por audio en estos meses, yo creo que mi palabra, que es la misma palabra de Dios, que es la que quiero anunciarles, no tendría eficacia en vuestros corazones. Yo creo que ha tenido alguna aceptación en sus corazones y eso me da bastante tranquilidad, me da paz, en el sentido que yo no me quiero engañar a mí mismo, sino lo que quiero es transmitir un mensaje que Dios mismo, con su Espíritu Santo, me ha invitado a realizar en este tiempo de confinamiento, para transmitir por los medios del internet pues su palabra a los que la quieran escuchar, por supuesto. Dice el Padre Canta la Mesa, entrando un poco ya en lo que es su tema. Él hace 4 apartados de su cátedra. Esta es una cátedra de misionología. Dice el Padre Canta la Mesa, el medio y el lenguaje es el primer tema. Si yo quiero difundir una noticia, el primer problema que se me plantea es con qué medio transmitirla. La noticia que yo quiero transmitir podría ser por medio de los periódicos, por medio de la radio, de la televisión, el internet. El medio es tan importante que la moderna ciencia de las comunicaciones sociales ha acuñado el eslogan
que dice, el medio es el mensaje. Ese es el eslogan de los medios de comunicación social. El medio es el mensaje, o sea, el mensaje, y tiene mucha razón. Ahora bien, ¿cuál es el medio primordial y natural de transmitir la palabra? El medio es el aliento, el soplo que produce nuestra voz. El aliento mío toma, por así decirlo, la palabra que se ha formado en el secreto de mi mente y la lleva hasta ustedes. Los demás medios no hacen más que potenciar y amplificar este primer medio del aliento y de la voz, de la cual sale pues esta palabra de mi propia persona. Primero que se produce en el interior de mi mente, después por medio del soplo y el aliento del aire que sale de mí, ahí sale la palabra. Incluso la Sagrada Escritura viene después y presupone la viva voz, puesto que las letras del alfabeto no son más que signos que representan sonidos. También la palabra de Dios sigue esta misma ley normal del producir la voz y producir la escritura. Se transmite por medio del aliento, por medio del soplo. ¿Y cuál es y quién es el soplo o el rúa de Dios según la Biblia? Ya lo sabemos, pues es el Espíritu Santo de Dios, es el soplo de Dios, el soplo que dio vida al ser humano, ¿no? ¿Puede mi aliento animar las palabras de ustedes? ¿O el aliento de ustedes animar mi palabra? No puede. Mi palabra solo puede ser pronunciada por mi aliento, y la palabra de ustedes tiene que y puede ser pronunciada únicamente por el aliento de cada uno de ustedes. Así, de forma análoga, de forma comparativa, tenemos que sacar la conclusión de que se entiende de cómo funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios solo puede ser animada por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Esta es una verdad bien sencilla, es una verdad obvia, pero de consecuencias inmensas. Es la ley fundamental de todo anuncio y de toda evangelización, de toda misión. Es una ley fundamental que la palabra de Dios tiene que venir del soplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su verdadero y esencial medio de comunicación. Sin el Espíritu Santo no se percibe más que el revestimiento humano del mensaje. Bien interesante, si nosotros hablamos palabras de Dios, pero sin Espíritu de Dios no se puede transmitir el mensaje, solamente sale un revestimiento humano del mensaje. La palabra de Dios son espíritu y vida, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, 63, en ese discurso del pan de vida. Y por lo tanto no se pueden transmitir estas palabras de Dios si no, y no se pueden acoger, pues no se pueden transmitir ni acoger si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Pues sí, si nosotros no lo hacemos por ese medio, la transmisión de la fe no se realiza definitivamente. Y esta ley es una ley fundamental y es la que vemos en acción concretamente en la historia de la salvación. Es una ley que se ha cumplido siempre. Jesucristo, por ejemplo, comenzó a predicar impulsado por el Espíritu Santo. Recuerden el texto de San Lucas capítulo 4, verso 14. El Espíritu Santo está sobre mí, decía Jesucristo en este texto. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, dice San Lucas en el versículo 18 de este mismo cuarto capítulo de San Lucas. Después de la Pascua también, Jesús exhortó a los apóstoles para que no se alejaran de Jerusalén
hasta que no hubieran recibido, pues, o no hubieran sido revestidos más bien de la fuerza de lo alto. Dice Jesucristo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos. Y lo refiere en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el versículo 8. Entonces, todo el relato de Pentecostés sirve para poner de manifiesto esta gran verdad. Llega el Espíritu Santo y de aquí, entonces Pedro y los demás apóstoles, en voz alta, comienzan a hablar de Cristo crucificado y resucitado. Y su palabra tiene tanta fuerza, tanto poder, que 3,000 personas sienten que deben responder, sienten que les traspasa el corazón, sienten el llamado, ¿verdad? El llamado propiamente de la predicación. Entonces, el Espíritu Santo venido sobre los apóstoles se transforma en ellos en un impulso irresistible para evangelizar. Ya San Pablo llega a afirmar que sin el Espíritu Santo es imposible incluso proclamar que Jesús es el Señor, que es la forma más elemental y es el principio mismo de todo anuncio cristiano. El primer anuncio que tenemos que hacer nosotros como evangelizadores impulsados por el Espíritu Santo, entonces Jesús es el Señor. Sin el Espíritu Santo, decía San Agustín, es un grito al vacío, es grito al vacío de Abba, quien lo grite, cualquiera que lo grite, y sin el Espíritu Santo grita en vano. Porque sin el Espíritu no podemos decir ni esto, pues Jesús es el Señor, sino es impulsado por el Espíritu Santo quien lo haya que gritar. Y San Pedro define a los apóstoles como aquellos que han anunciado el Evangelio en el Espíritu Santo, decía San Pedro en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12. Entonces, con la palabra evangelio, San Pedro indica el contenido y con la expresión en el Espíritu Santo indica el medio o el método del anuncio, el método según Dios, ¿verdad? Anunciar el evangelio en el Espíritu Santo. Sin embargo, pues nadie podrá expresar jamás el nexo íntimo que existe entre la evangelización y el Espíritu Santo. Mejor de como lo hizo el mismo Jesucristo en la noche de Pascua. Al aparecerse ante los apóstoles en el cenáculo, que es el texto que leemos hoy en el Evangelio de este día, les dice Jesucristo a los apóstoles: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto está reflejado en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos 21 y 22. Entonces Jesucristo, al dar el mandato de ir a todo el mundo, también Jesús les confirmó por medio, ¿verdad?, para poderlo hacer. Les dio este medio para poderlo hacer. ¿Y cuál es este medio? El Espíritu Santo. Y él mismo lo confirmó significativamente con el signo del soplo del aliento. Fíjense ustedes que el Evangelio de hoy dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban la paz, reciban el Espíritu Santo. Y verán que en este segundo domingo de Pascua también Jesús soplará 2 veces sobre los discípulos. Una primera vez y le dice: la paz esté con ustedes. Después sopló sobre ellos y les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Entonces ese es el soplo que debe de llevar nuestro grito evangelizador. La misión evangelizadora tiene que ir revestida, por lo tanto, de una manera sine qua non, la presencia del Espíritu Santo, la oración, la humildad y el amor. Ya lo dijimos anteriormente. Entonces, se dice el Padre Canta la Mesa:
He desarrollado estas reflexiones teológicas sobre el papel del Espíritu Santo en la evangelización, como se habrá notado con prisas, sucintamente, porque en realidad lo que más me apremia es desarrollar el segundo punto, que ya lo veremos, ¿verdad? ¿Qué hacer en concreto para obtener el Espíritu Santo en nuestra evangelización? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque el primer punto, pues ya lo reflexionamos, que el Espíritu es el que debe guiar la evangelización. Y el segundo punto, pues, ¿cómo podemos hacer para obtener el Espíritu Santo en nuestra evangelización? ¿Cómo hacer para ser también nosotros revestidos de la fuerza de lo alto, como los discípulos, como en un nuevo Pentecostés? Destacaré, dice el padre Cantalamessa, dos medios que considero esenciales para este propósito: oración y rectitud de intención. Ya lo dijimos al inicio, ¿no? Estos son los dos medios esenciales para el propósito de que sea verdadera y eficaz nuestra misión evangelizadora. Los dos medios son la oración y la rectitud de intención. La oración es primero responderle a Dios y hacer su voluntad, y la rectitud de intención es ser veraces y el amor. Ya lo dijimos, ¿verdad? La humildad y el amor. Lo que digo no se aplica solo a la evangelización, sino que implica todo nuestro ministerio pastoral de predicación y de evangelización que realicemos como laicos. Con lo cual creo que nos interpela a todos nosotros, incluso a quienes no está ocupado en la predicación en el sentido estricto. Todos de alguna manera somos testigos. Por el bautismo nos hemos convertido en testigos como los discípulos. Tenemos la certeza y la convicción por los dones que el Señor nos ha regalado por el bautismo, la certeza de nuestra fe, de confesar que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, de que Jesucristo es nuestro Señor y que es lo que nosotros deseamos transmitir. Entonces, esa es una forma de interpelarnos. A partir de esto, el padre Cantalamessa quiere desarrollar estos dos medios esenciales para el propósito de la evangelización: la oración y la rectitud de intención. Entonces, en primer lugar, veamos la oración. ¿Qué dice acerca de la oración? Es fácil saber cómo se obtiene el Espíritu Santo para la predicación, ya lo sabemos. Es suficiente ver cómo lo obtiene Jesús y cómo lo obtiene la misma iglesia el día de Pentecostés. En el Evangelio de San Lucas se describe el acontecimiento del bautismo de Jesús de la siguiente manera. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22, dice San Lucas: mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió sobre él el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? En el bautismo de Jesús. Mientras estaba orando, dice San Lucas, se diría que para San Lucas fue la oración de Jesús la que abrió el cielo e hizo descender al Espíritu Santo. No mucho después, en el Evangelio de San Lucas leemos más adelante, dice: mucha gente acudía a oírlo y para que los curara de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios para estar en oración. Lucas 5:15. Ese pero que usa San Lucas adversativo es muy elocuente. Como quien dice, la gente corría, buscaba para escucharlo, para que lo curaran, pero él, ese pero, era lo esencial, porque San Lucas quiere expresar que es un elemento muy elocuente para que nosotros entendamos y que debemos también crear un contraste esencial entre las multitudes que apremian y la decisión de Jesús de no dejarse arrastrar por las multitudes,
renunciando a su diálogo con el Padre. Entonces, la oración es esencial. Miren ustedes que este es un gran ejemplo para el activismo del que nosotros hacemos mucho alarde. A veces la gente te busca y le dice, no, no tengo tiempo, tengo que ir ahorita, voy a dar una charla. Se me ocurre algunos sacerdotes que uno los busca para confesarse. Padre, confiésame. No, ahorita no tengo tiempo, mira, vení más tarde, vení otro día. Sin afán de criticar, sino lo que uno vive. Porque esto todo lo hemos vivido. Cuando buscamos auxilio espiritual, se nos niega por el mismo activismo. Uno llega a la casa cural. Ahora nuestro párroco sí se mantiene en su casa, pues, pero hemos tenido párrocos que uno los llega a buscar y nunca están. Nunca están por el mismo activismo. Les repito, no es afán de crítica, sino es una valoración de una realidad que vivimos los cristianos en nuestras parroquias. Y no solo aquí, en las parroquias de todo el mundo. Me imagino que en los países, porque yo tengo experiencia, yo he viajado a algunos lugares, y para comenzar, la mayoría de las iglesias están cerradas en el día de la semana, en la mañana, cuando uno tiene tiempo. Si andas de turista, tenés tiempo para entrar un ratito a la adoración a Jesús, Eucaristía, pero el primer mal que tiene la iglesia son las iglesias de puertas cerradas. ¿Por qué? Porque el activismo mismo, el administrador, el párroco, en lo que sea que se llame, tiene que andar trabajando, consiguen trabajo profano, o sea, no trabajos espirituales, sino trabajos profanos para ganarse la vida. Otros tienen que ir a dar clases para ganarse la vida, pero nunca están. Y es lamentable, eso es lamentable porque aquí Jesús nos está dando el ejemplo. A Jesús el activismo nunca lo envolvió. Él se les escapaba y se retiraba a los lugares solitarios para orar. Ya decíamos en el capítulo 5 de San Lucas, en el verso 15 y 16. Muy bien, la tradición evangélica se ha preocupado de transmitirnos únicamente las noticias sobre la oración personal de Jesús. Pero todo hace pensar que junto a esta oración personal y privada de Jesucristo, en su jornada existía también la oración en común con todos los israelitas piadosos. Me imagino que Jesús alguna vez se reunió con los apóstoles a orar en comunidad. Y la oración pues del pueblo de Israel, que era como muy pertinente. Ellos hacían oración a cada hora. Cada 3 horas ellos establecían a la salida del sol un tiempo de oración, por la tarde durante el sacrificio en el templo, por la noche antes de dormir, la hora tercia, la hora nona, etcétera, la hora sexta, todas las horas que este pueblo de Israel dedicaba pues a su oración. También Jesús ha recitado la liturgia de las horas, como estamos reflexionando, ¿verdad? Tercia, laudes, tercia, nona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, la oración fue una especie de telón de fondo ininterrumpido en la vida de Jesús. Él como enviado, como Mesías, como profeta, ¿verdad? El profeta por autonomacía, es el único profeta, el único sacerdote, porque fue el enviado directo de Dios a anunciar y a traer el reino. Por lo tanto, pues era una especie, como les repito, de telón de fondo ininterrumpido en la vida espiritual de Jesús, como un tejido continuo en el que todo se empapa de Dios. Ahora, si desde Jesucristo pasamos ahora a la iglesia, notamos lo mismo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre los apóstoles, mientras ellos hacían constantemente oración en común. Lo revela los Hechos de los Apóstoles en el mismo capítulo 1, verso 14. También lo único que podemos hacer en relación nosotros como iglesia con el Espíritu Santo, el único poder
que tenemos sobre el Espíritu Santo es invocarlo y rezar para que Él venga a nosotros. No hay otros medios. Pero este medio débil de la oración nuestra y de nuestra invocación es en realidad infalible, porque Dios mandará cuanto más el Padre, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 11, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces esa invocación al Espíritu Santo siempre, siempre, siempre será infalible para bien nuestro. No tengamos duda. A mí me hace reflexionar en el rosario del canal católico de las 6 de la mañana, cuando se reza esta venida del Espíritu Santo en los misterios gloriosos que ayer se rezaba. Dice el que medita el tercer misterio: invoquemos al Espíritu Santo, aunque sintamos que no viene. Yo siento que es una expresión maldicha, porque siempre está cerca de nosotros. Porque te dice esa reflexión, insistamos, aunque sintamos que Él nunca viene, el Espíritu Santo. No es cierto. Él está siempre cerca de nosotros para atendernos. ¿Por qué razón? Porque aquí lo dice Padre Cantalamessa, es infalible la oración y la invocación al Espíritu Santo. Es infalible. Debemos tener esa convicción. Por eso también yo he criticado algunas oraciones de invocación al Espíritu Santo que los grupos, los carismáticos y otros dicen: ven Espíritu Santo, hazte presente en este momento, en esta reunión, ven, necesitamos de tu presencia. Le digo yo, si el Espíritu vive con nosotros, nuestra oración debería ser diferente. ¿Cómo debería ser nuestra oración? Decir: te doy gracias, Espíritu Santo, que vives en medio de nosotros. Él está siempre con nosotros, porque es infalible y está siempre disponible en el momento que nosotros lo invoquemos, en el momento que nosotros le oremos, en el momento que lo pidamos al Padre. Él estará ahí con nosotros. Entonces, hasta en eso pues hay que aprender a hacer oración. Te doy gracias, Señor, porque ya veniste, ahora andate pues, porque ya terminó la oración. Eso está malísimo, mal hecho. Te doy gracias, Señor, porque vives en medio de nosotros. No es decir: ven, manda tu Espíritu, porque ahorita estamos reunidos y vamos a comenzar la reunión. Eso está mal hecho, mal dicho. El Espíritu siempre está a nuestro lado, asistiéndonos y esperando nuestra oración e invocación para actuar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida, a quien ora. Él lo ha prometido y está en la Sagrada Escritura. El Padre le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. No debemos de tener dudas, siempre está con nosotros. Por eso no es suficiente, dice Padre Cantalamessa, la oración personal. Se necesita también la oración de toda la comunidad, de toda la iglesia. Dice Cantalamessa: he experimentado muchas veces que la palabra de Dios ama venir sobre el anunciador cuando este predicador está en oración con una comunidad, cuando él ha orado solo, pero cuando está en comunidad. Dice el Padre Cantalamessa: una vez estaba buscando una palabra para proclamar durante la predicación que hago todos los años el Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, en la presencia del Papa. En un grupo de oración, un hermano leyó el fragmento de Filipenses 2 y cuando, al oír las palabras, toda rodilla se doble, le vino al Padre Cantalamessa una luz, como si alguien me hubiera dicho: esta es la palabra que debes proclamar. Así hice y se reveló verdaderamente por los frutos, como palabra de Dios, lo que se dijo en ese momento, ¿verdad? Toda rodilla se doble. Filipenses 2, recuerden Filipenses 2. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclamará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Creo que no hay don más precioso para un anunciador, un predicador, un evangelizador, un pastor de almas, un cura, un sacerdote, un laico predicador. No hay
mayor don más precioso que tener a su alrededor a un grupo de personas con las que se ore con sencillez, como hermanos entre hermanos, sin distinciones de grado ni de jerarquía, tal como estaban los apóstoles de Jesucristo el día de Pentecostés con las mujeres y con los otros discípulos en el cenáculo, orando al Espíritu Santo. Antes de salir a las calles de Jerusalén, el mismo día de Pentecostés, ellos estaban reunidos en oración. Después, cuando el pueblo los discípulos están, frente al pueblo, los apóstoles nuevamente retoman sus vestiduras de apóstoles y retoman su autoridad de apóstoles, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, se ve cómo pues esta comunidad en oración, con la fuerza de los carismas que se manifiestan en la comunidad, se devuelve el valor a los apóstoles, se vuelven en defensores incluso capaces de dar la vida, porque por ejemplo, San Pedro y San Juan, que fueron amenazados por el Sanedrín y fueron inseguros cuando no tenían la fuerza del Espíritu Santo, cuando fueron amenazados por el Sanedrín, les digo, sobre qué es lo que iban a hacer, que les dice el Sanedrín, les está prohibido predicar en nombre de ese hombre. Entonces el esfuerzo, por lo tanto, para una predicación mundial está expuesto a dos peligros, ¿verdad? En la predicación adyente, digamos, en la misión adyente, en la predicación, en la evangelización adyente. Hay, en este esfuerzo universal, está expuesto, les decía, a dos peligros principales. Uno es la inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar que los otros hagan. El otro es lanzarse en un activismo humano febril y vacío, con el resultado de perder poco a poco el contacto con la fuente de la palabra y de su eficacia, que es el Espíritu Santo. Esto también sería lanzarse al fracaso. Cuanto más aumenta el volumen de la evangelización y de la actividad de la iglesia, más debe aumentar el volumen de la oración. Pero algunos podrán poner una objeción. ¿Y cuál sería la objeción? Esto es absurdo. El tiempo es el que es. Estamos de acuerdo. Pero ¿quién ha multiplicado los panes? ¿No podrá también acaso multiplicar el tiempo? Entonces tenemos que tener tiempo para orar, para que después el Señor nos dará tiempo para evangelizar. Por lo demás, es lo que Dios hace continuamente y lo que nosotros experimentamos cada día, la experiencia que tenemos con la predicación siempre que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Porque después de haber rezado, se hacen las mismas cosas en menos de la mitad del tiempo y para todo a tiempo, cuando hemos orado antes. También se dice, ¿cómo estar tranquilo rezando? ¿Cómo no correr cuando la casa se quema? Esto también es verdad, pero imagínense lo que le ocurriría a un equipo de bomberos que corriera a apagar el fuego y después, una vez en el sitio, se daría cuenta que no tienen agua, que están vacíos sus depósitos de sus carros, no tienen ni una sola gota de agua. Así somos nosotros también, igualito nos pasa como en este ejemplo de los bomberos que llegan a aplacar un incendio sin agua. Así nosotros cuando corremos a predicar sin orar. No es que falte la palabra, por el contrario, cuanto menos se reza, más se habla. Somos como lora, pero son palabras vacías, que no traspasan el corazón de nadie, son palabras inútiles. Entonces, imagínense ustedes pues que hasta las mismas clases que nosotros preparamos tienen que estar insertas en una oración. Mi oración de la mañana, mi oración de la noche. Señor, dame eficacia de palabra. No permitas que deje de anunciar tu palabra. Ayúdame, dame tu espíritu. Tantas cosas que uno puede decir con palabras sencillas, pero siempre decirlas. Orar siempre. Y en este sentido yo le pido a todos ustedes, mis alumnos, que recen siempre por mí, porque depende de su misma oración
que tenga eficacia la misma palabra, el mismo conocimiento que ustedes vayan a tener. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.